Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a este webinar que hemos preparado, ¿no es cierto?, con el apoyo del directorio de la asociación y, por supuesto, con la Comisión de Educación, respecto a cómo motivar y cómo ir promoviendo la investigación aplicada en la universidad, en particular con el uso del capital humano. Eh, el directorio de la asociación hace bastante tiempo está comprometido con mejorar la vinculación entre la universidad, la academia, ¿no es cierto?, y la industria, en pos de mejorar eh, la colaboración para que la industria pueda seguir promoviendo, ¿no es cierto?, desarrollos innovadores. Y el capital humano es una de estas herramientas, así que en el marco también del trabajo del proyecto Ciencio 2030, que Asikim ha apoyado también durante el año pasado, concebimos finalmente este webinar que esperamos sea de toda la ayuda para las empresas, ¿no es cierto?, que puedan seguir usando estas herramientas tan efectivas para el apoyo de la investigación. Así que, bueno, antes de presentar a nuestro orador, voy a recordarles que mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos en silencio para que tengamos una buena estabilidad de conexión. También las preguntas que quieran hacer las pueden hacer a través del chat de la reunión y al final del webinar podemos hacer una ronda de preguntas con nuestro orador. Y presento entonces a Diego Cosmeli. Diego es director de la Escuela de Graduados de la Universidad Católica, responsable de la gestión y coordinación de las actividades de doctorado, asegurando la calidad de los programas doctorales de la universidad e impulsando políticas y mecanismos para facilitar la flexibilidad curricular, la interdisciplina y la internalización de la formación doctoral. Actualmente Diego se desempeña como profesor titular de la Escuela de Psicología y también fue su subdirector de investigación y posgrado. Diego estudió bioquímica en la Universidad de Chile y obtuvo un doctorado en ciencias cognitivas en el École Polytechnique Polisson de Francia, espero haberlo pronunciado bien. Y actualmente, ¿no es cierto?, también es presidente de la comisión de posgrado del CRUCH y también miembro activo del grupo de decanos y directores de la Escuela de Graduados de la Red Universitas 21. Así que muchas gracias, Diego, por esta oportunidad de contar con tu presentación respecto a este tema que, repito, resulta que ser una herramienta muy poderosa para aumentar esta posibilidad de vincular, ¿no es cierto?, la industria y la investigación aplicada con la universidad. Así que, Diego, te dejo con el micrófono y la presentación. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartir pantalla entonces. Y ahí quisiera confirmar de que ustedes están viendo la pantalla en la presentación. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, quería primero y antes que nada agradecer la invitación a la gerencia y al Comité de Educación que preside Carlos Lizana, a él por sus gestiones, por cierto a ti, Sergio, por todo el apoyo, y plantearles un poco cuál es el objetivo de esta reunión, de esta presentación. Es un poco contarles de todas las posibilidades que existen y el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto en torno a la figura del capital humano avanzado. En particular el trabajo que hemos estado haciendo con el gremio, por cierto, y con toda la línea de proyectos de investigación y desarrollo y de inserción de capital humano avanzado, y con el espíritu de ir mostrando los modelos que hemos ido desarrollando, porque con lo que uno parte en la universidad no necesariamente es en lo que llega, precisamente por esta interacción que hemos ido logrando tener con los gremios, en particular con ASIGIM, donde ya vamos configurando perfiles de nuestro capital humano avanzado, de entrenamiento que va cambiando y que va haciéndose cada vez más, esperamos, adaptado a las necesidades de la industria. Quiero destacar ahí la reunión que tuvimos en octubre del 2019, hace ya pareciera cientos de años, pero una excelente reunión donde pudimos conversar in extenso sobre precisamente los requerimientos que se tienen de lo que es el capital humano avanzado. Yo creo que muchos de los avances que nosotros hemos tenido por nuestro lado y los modelos con los que les queremos presentar ahora se nutren mucho de esa conversación y esperamos que siga siendo así. Yo creo que parte de una interacción que sea realmente productiva tiene que ver con mantener una interacción en el tiempo y permitir una retroalimentación mutua. Entonces, quiero entonces yo presentarles hoy día esta presentación que se llama Investigación, Desarrollo e Innovación, nuevos perfiles del capital humano para la competitividad de la industria química.
Y quiero partir un poco por abordar la primera pregunta, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de capital humano avanzado y por qué es importante para la industria? El capital humano avanzado se refiere esencialmente a toda la formación que es posterior a la formación profesional y específicamente y más tradicionalmente se refiere a aquella que está asociada a la formación doctoral. Y una de las virtudes que tiene la formación doctoral, además de las exigencias académicas que tiene, es que prepara a las personas que la abordan para abordar problemas que son complejos y que problemas que son de difícil definición, problemas que a veces uno no los puede definir a priori y que parte del trabajo doctoral como en tanto investigador o investigadora autónoma es descubrir cuáles son las condiciones para resolver ese problema, para plantearlo y para dilucidar su requerimiento. Y esa característica que tienen los investigadores autónomos es lo que lo hacen, creemos nosotros, y se demuestra en la experiencia internacional, extremadamente interesante para fortalecer y potenciar la competitividad no solo de la industria, sino que en última instancia del país, y que es algo que siempre hay que mantener en mente. Esencialmente, algunos de los elementos claves en los que juega un rol la formación de capital humano avanzado es en la capacidad de formar equipos de trabajo que son efectivos para la investigación y el desarrollo. Y esto porque, además de ser talento en sí mismo, pueden atraer talento, pueden formar talento además al interior de la industria. Los mecanismos de formación de capital humano avanzado puede también redundar en una mejora o una recapacitación de la fuerza laboral ya propiamente instalada previamente en la industria, que puede venir a formarse dentro de una formación doctoral, a aquellos que les interesa, y se puede mantener un trabajo colaborativo siempre vinculado con la industria. Pueden facilitar los procesos de absorción tecnológica en la empresa, ¿cierto? Mediante una vigilancia tecnológica y personal especializado que está atento a los nuevos desarrollos, tiene la capacidad de comprenderlos, tiene la capacidad de traducirlos y tiene capacidad de adaptarlos a las condiciones locales eventualmente y a partir de ahí generar desarrollos nuevos. Por otra parte, son personas que tienen la capacidad de apoyar en el desarrollo de pilotos de prototipaje que permiten apalancar espacios de oportunidad que tiene la industria, siempre basado en ciencia y tecnología, lo cual le da un espectro de crecimiento más interesante. Y por último, establece mecanismos de colaboración que pueden ser más prevalentes, más resilientes y más persistentes en el tiempo entre academia, industria y sociedad, que permite la transferencia del conocimiento con el beneficio de las distintas partes. Y esto es, en última instancia, el objetivo al que uno persigue, que es establecer un triángulo virtuoso entre academia, industria y sociedad, que permita generar una espiral positiva. Entonces, la pregunta es si nosotros contamos actualmente con una estrategia de talento orientada a la industria en Chile. Y yo creo que la buena noticia es que, si bien no lo hemos tenido históricamente, estamos en un momento en que esto se está instalando y por lo tanto es precisamente en este momento que la interacción con los gremios, en particular con los gremios asociados a la ciencia, a la tecnología, se hace extremadamente interesante. Quería plantearles algunos modelos para que vean un poco la experiencia internacional, que tengan una idea del espectro de lo posible, ¿no? Hay modelos que pueden ir realmente desde un extremo que uno podría decir que la industria actúa como un mandante respecto de algún tipo de labor, asesoría, una pasantía, una práctica que se trabaja en conjunto, que es un modelo relativamente estándar, que se existe y que lo tenemos en Chile, un modelo más intermedios donde se empieza a establecer una relación colaborativa más interesante, donde ahora la formación pasa a ser un trabajo que se hace más en conjunto, se puede hacer a través de proyectos específicos, se puede hacer a través de plataformas de proyectos, hasta figuras que son totalmente doctorados industriales, donde esencialmente prácticamente toda la formación del estudiante se hace inmerso en la industria. Abajo tengo algunos ejemplos de algunas universidades que participan en este tipo de estructura, pero quisiera llevarles la atención a aquí al ID Core. El ID Core es lo que se llama en inglés un Industrial Doctoral Center de Offshore Renewable Energies. Es un centro doctoral industrial asociado a las energías renovables mareomotrices y marítimas. Y este tipo de consorcio funciona asociando hasta 3 grandes universidades junto con la industria, y los estudiantes ingresan directamente a los programas doctorales asociados a la industria, inmediatamente desde el día 1 ingresan a trabajar. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que está orientado a formar una serie de cohortes de estudiantes que tengan esas capacidades. Esto no
requiere, por así decirlo, como no requiere la instalación de un programa continuo. Uno puede, por ejemplo, financiar, decir, ok, necesitamos tener 50 doctores en el ámbito de las energías renovables mareomotrices, entonces se invierte en ese tipo en esos recursos, se terminan los 50 doctores y se cierra el proyecto, entonces son bastante más dinámicos. Y esa es una figura que estamos explorando en nuestras conversaciones con el Ministerio, en qué medida se pueden ir implementando este tipo de acciones a futuro. Pero más allá de los distintos modelos, ¿cómo se ve entonces una colaboración madura entre universidad e industria? Quiero darles un ejemplo, que UTS es the University of Technology in Sydney, en Australia, que es una universidad bastante joven, muy orientada a la tecnología, y que ellos han implementado en un trabajo con Agilent Technologies, que es un líder en las ciencias de la vida, de diagnóstico y de química aplicada, de mercados de química aplicada, en los cuales la universidad provee de las facilidades, esencialmente de los espacios, además de todas las capacidades científicas para desarrollar la investigación. Y por otra parte, la Agilent Technologies provee del equipamiento, provee del financiamiento, provee de las becas para los graduados, provee de la consultoría técnica, la capacidad técnica propia de la industria, además de otro tipo de financiamiento y posibilidades de colaboración. Y el resultado de eso es, concretamente en este caso, es lo que se conoce como el Elemental Bioimaging Facility, que es esencialmente una capacidad, un centro con capacidades de análisis de bioimágenes muy sofisticados que permiten acoplar las capacidades que ya tiene la industria, que conoce el problema en terreno, con las capacidades de los investigadores para ir desarrollando nuevas tecnologías. Y esto se puede dar en el contexto del trabajo de formación doctoral. Uno de los ejemplos muy interesantes, que cuenta con más de 600 casos de éxitos de tesis con la industria, es el que se establece en Cataluña, en España, a través de la Generalitat, ¿cierto?, que es el gobierno local, que tiene un sistema centralizado de tesis de doctorado con la industria tipo marketplace, y que generan un pool de proyectos que pueden ser esponsoreados por las distintas industrias y que un estudiante puede abordar de manera específica. Ahí les pongo 3 ejemplos que, como ustedes ven en el tercero, pueden directamente estar asociados a un producto que puede estar saliendo prontamente al mercado y adquirir y tener un valor agregado y mejora innovación que puede estar siendo de manera continua. Entonces eso es concretamente abordar distintas problemáticas a través de tesis doctorales que se pueden mantener siempre siendo en colaboración con la industria. Otro ejemplo puede ser Mining3, que es una empresa esencialmente, un centro tremendo a nivel de Australia asociado a la minería, que trabaja, por ejemplo, en asociación con la Universidad de Queensland y que han desarrollado tecnologías que son asociadas a transferencia de energía eléctrica, pero también, por ejemplo, este casco que les muestro aquí, que tiene un monitoreo de fatiga y que se puede ser adaptado a cualquier tipo de casco y que va avisándole a la persona el estado de fatiga durante el trabajo cotidiano y que es completamente compatible con las condiciones reales, porque precisamente el desarrollo de los investigadores ha sido hecho en conjunción con la industria en el terreno y no al interior del laboratorio de manera descontextualizada. Y ese es probablemente el mensaje más importante de este tipo de interacción. Ahora, ¿qué impacto tienen esencialmente en última línea este tipo de trabajo colaborativo, de formación de capital humano avanzado en el contexto de problemática pertinente para la industria? Bueno, se ve que la industria, las compañías que se involucran en proyectos que son de doctorado industrial, rápidamente empiezan a aumentar su capacidad de generar patentes, generar transferencia de conocimiento y generar innovación, que puede redundar evidentemente no solo en mejores productos, sino que también en una capacidad de influir en el medio que no tenían previamente. Asimismo, esto redunda en un margen bruto que puede ser que se hace evidente a lo largo de los años y que en última instancia, si uno lo mira de manera más colectiva y no solamente a nivel de una de las industrias, puede redundar en una diversificación de las matrices productivas de los países, que es finalmente a lo que aspiramos, porque eso genera un círculo virtuoso también para la propia industria. Este es un ejemplo que les doy aquí, que es de Dinamarca, que tiene un sistema de doctorados industriales bastante desarrollado, bastante elaborado ya, y que, como ven en su matriz productiva, tiene una cantidad de producción de tecnologías o de medicamentos, farma, que es bastante importante, temas asociados a la movilidad,
por cierto, más otro tipo de exportaciones, y que muestran una matriz productiva bastante más diversificada por la capacidad que tienen precisamente de innovar. Ahora, ustedes se imaginarán cómo es la matriz productiva en Chile. Evidentemente muy lejana a la que les estaba mostrando previamente, que se basa esencialmente en materia prima, en productos de la agroindustria fundamentalmente, más algunas componentes interesantes que vienen por el lado de la química, por cierto que es una industria muy potente, muy poderosa, pero que sigue siendo todavía un nivel de desarrollo que tiene espacio para crecimiento si uno se compara con otras matrices en otros países. A modo de ejemplo, algunos de los desafíos, piensen que nosotros en términos de complejidad de nuestra economía estamos rankeados 74 y 137, entonces estamos bastante lejos de lo que podríamos ser. Algunos ejemplos de desafíos complejos que se nos vienen, evidentemente, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, con sustentabilidad, economía circular, todo lo que es transformación digital. Y por qué no decirlo, el ejemplo de la ley de responsabilidad extendida al productor, que genera incentivos y a la vez restricciones para la producción que hacen que debamos pensar el desarrollo de los productos de una manera un poco diferente. La problemática que eso implica, la capacidad de abordar eso de acuerdo a las condiciones locales a través de la formación de capital humano avanzado es muy importante, porque permite que gente no solamente se entrene, sino que produzca una inserción rápida, tenga un loop de feedback positivo que hace que los investigadores ahora puedan de hecho impactar en el valor agregado de las capacidades que tiene la industria. A modo de ejemplo, típicamente nosotros vemos estos gráficos asociados a cuánto invierten los distintos países en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y nosotros vemos que definitivamente somos un país que invierte muy poquito todavía. Pero más allá solamente de la cantidad que se invierte, un dato relevante es la cantidad de investigadores por cada 1000 empleados que tienen las distintas industrias. A modo de ejemplo, aquí está España, con 7 investigadores por cada 1000 empleados. El caso de Australia, del orden de 9. El caso de Dinamarca, que tienen 15 o más de 15 investigadores por cada 1000. O el caso de Israel, que tienen del orden de 17. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el segundo lugar de abajo para arriba. Estamos con un poco más de un investigador por cada 1000 empleados. Esto es un desafío tremendo que tenemos por delante y un espacio de crecimiento muy importante. Y hay señales claras de parte del Ministerio de Ciencia que lo que se viene ahora en términos de política de talento es incentivar mucho la formación de capital humano avanzado precisamente por esta brecha a nivel de la cantidad de investigadores. Entonces, la oportunidad de aprovechar ese esfuerzo y esa inversión en formación de capital humano avanzado, pero que ahora sea orientada no solo a los grandes problemas abstractos que tiene la academia, que son por cierto muy importantes y que van a tener que seguir funcionando porque son finalmente los que generan la ciencia básica, sino que también con un fuerte impulso hacia su inserción y trabajo colaborativo y formación colaborativa a nivel de la industria, creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y creo que estamos en buena posición de hacerlo precisamente por el trabajo que ya hemos ido generando en conjunto. Ahora, ¿cuáles son los modelos de doctorados con la industria que nosotros estamos trabajando y que ya tenemos implementado y que es una de las partes más importantes que quisiera presentarles acá, porque creo que es lo que les permite a ustedes dar la base de cuál sería el modelo posible de trabajo de formación colaborativa en el caso de que podamos abordarlo como uno de nuestros desafíos. Los doctorados académicos científicos tradicionales están evidentemente enfocados en la academia, tienen de financiamiento principalmente público, son relativamente lentos en la definición del problema, los estudiantes se toman un año en definir su proyecto, bueno, un semestre en el mejor de los casos, se enfatiza mucho el descubrimiento mediante las habilidades que son de investigación científica, asociada a la problemática científica, hay menos restricciones en el trabajo porque se tiende a ser bastante exploratorio en algunas cosas, y es fácil ir reorientando la investigación de acuerdo al desarrollo de las hipótesis porque son preguntas más abiertas. Pero cuando se aborda el tema con la industria, el enfoque tiene que estar orientado a la productividad y la innovación al interior de la empresa, si no, no tiene sentido. El financiamiento debiera ser mixto, porque en este caso la capacidad humana la está poniendo de formativa la universidad, pero por ejemplo los gastos de operación, los gastos de lo que involucra el trabajo propiamente tal en la industria, y que vamos a ver que nuestra expectativa es que sea imbricado, sea realmente colaborativo,
implica evidentemente un costo y una primera inversión, y por lo tanto se funciona bajo ese tipo de financiamiento. El problema de investigación es propuesto por la industria, puede ser eventualmente acordado o refinado junto con el estudiante y con la contraparte, pero lo interesante es que pueda ser un problema de investigación que sea de pertinencia para la industria. Incorpora el know-how de la empresa en el proceso formativo propiamente tal, como lo vamos a ver un momento más. Trabajamos muy cuidadosamente con todo lo que tiene que ver con las definiciones de propiedad intelectual previamente en distintas etapas, estableciendo convenios que son claros, que voy a marcar ese punto en un momento más. Y los objetivos y los plazos son mucho más cortos y tienen que estar definidos por otros, no necesariamente por el estudiante. Entonces eso genera algunas restricciones y algunas posibilidades también. Cualquiera sea el caso, nuestra meta en términos de formación universitaria siempre va a ser velar por la excelencia y la calidad de la formación, porque es un doctorado que de alguna manera no puede dejar de ser un doctorado científico con la exigencia que eso requiere, que es esencialmente la capacidad de generar investigación autónoma. Pero esa construcción ahora se va a hacer una investigación asociada a un propósito, con personas que están asociadas con talento dirigido más dedicadamente al ámbito laboral y no solamente al ámbito académico, y con un foco muy fuerte en el usuario, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos característicos del doctorado con la industria como lo hemos implementado nosotros, que ya tenemos nuestro primer ingreso? Ya tenemos, de hecho, el ingreso 2020 en los primer y segundo semestre, y tenemos ya el ingreso del 2021, que ya tenemos estudiantes que están instalados en este sistema trabajando con la industria. Nosotros como institucionalmente creamos la plataforma de interacción de investigación con la empresa. Esto que estamos nosotros, el trabajo que hemos logrado establecer con Asiquim es un ejemplo precisamente de ir instalando esa plataforma donde van a poder empezar a surgir, esperamos nosotros, las problemáticas, los desafíos concretos. La universidad va a poner el director de tesis, la entidad asociada, que es la industria donde se espera que se realice el trabajo y con quien se haría el trabajo formativo, pone lo que se llama un codirector de tesis, que tiene que ser una persona al interior de la industria, al interior de la empresa, que tenga la capacidad de guiar en las temáticas propias de la empresa, en lo que es el espacio, el trabajo concreto en sus laboratorios, en sus espacios, en terreno propiamente tal. Y después el trabajo al interior durante el proceso formativo se hace un poco diferente a los otros doctorados, se tiene algún tipo de formación inicial, pero es más flexible, y después se trabaja sobre la base de una bitácora de formación que puede ir siendo ad hoc a los requerimientos que se establecen en conjunto con la industria. Se establece, por cierto, un acuerdo de colaboración, que es en tripartito, es entre la empresa, el estudiante y la universidad, entre empresa, estudiante y la universidad representada por el director de tesis. Y es un modelo que tiene alta flexibilidad curricular, es decir, tenemos solo un par de cursos que están asociados a metodologías de la investigación, a ética de la investigación, que son esenciales, que no pueden no estar porque de alguna manera dan el sello de la investigación, pero el resto es muy flexible, los cursos que se pueden tomar son dependiendo de los requerimientos que se pueden tener para ese problema. La formación es realmente colaborativa porque se espera que durante todo el proceso de tesis, que pueden ser más de 2 años, incluso hasta 3 años, sea hecho al menos la mitad del tiempo directamente en terreno en la empresa, lo cual es muy importante porque eso da cuenta de uno de los requerimientos más importantes que ustedes en la conversación que tuvimos en octubre nos hacían, ¿no? Se necesita capital humano que conozca las necesidades en terreno de la empresa, no que venga desde afuera a proponer una solución, sino que se haya formado en el know-how, se haya formado en la cultura propia de la industria, y eso ocurre precisamente porque el doctorando él o la estudiante está metido la mitad del tiempo de su desarrollo de tesis en ese contexto. Se pueden ir generando resultados intermedios de la investigación, es más flexible, no tiene que ser un solo gran proyecto con una sola gran hipótesis o un solo gran objetivo. Se puede ir haciendo por etapas, de manera que sea más flexible precisamente y adaptado a los tiempos que requiere la industria, evidentemente entendiendo que esto no es un tema de semanas, sino que es un tema más bien de un trabajo de mediano y largo plazo. Y por cierto, se sustenta sobre la base de un convenio de colaboración que es acordado entre ambas partes. ¿Cuál es entonces un poco el camino que se sigue para que algo así sea posible? Primero y antes que nada, tenemos que contar con propuestas de los desafíos empresariales. Podemos hacer un trabajo conjunto de selección de los candidatos, eso puede ser a distintos niveles, puede ser a través de
candidatos que establecen un vínculo con la industria antes de ingresar al programa doctoral o durante el primer semestre, y que pueden ser de interés para la industria, o podría ser algún trabajador de la industria que, como les decía, podría volver a capacitarse a la universidad y formar su doctorado manteniendo el trabajo con la industria. ¿Cómo se llama? La dedicación horaria que se espera para el doctorado no es de tiempo completo, es tiempo preferente, pero no completo, y va variando a lo largo del ciclo. Se establece una propuesta académica y el acuerdo de colaboración, se establece una estrategia de financiamiento en el entendido de todo el proyecto, se define en conjunto el plan de estudio, las actividades que van a hacer en terreno, ¿cierto? Cuáles van a ser los ramos que eventualmente se podrían tener que tomar, y se desarrolla un tiempo compartido empresa-universidad para la formación. ¿Con el qué expectativa? No con la expectativa de generar un artículo científico, eso puede ser un side product del proceso, pero esencialmente aspiramos a patentes, a prototipos, a publicaciones que están más orientadas a la aplicación, a productos, a procesos, a ese tipo de productos que son de interés para la industria. Y aquí es importante sacar del medio un fantasma que a veces está. Nosotros desde la UC hemos hecho un trabajo muy activo de mejorar las condiciones para la transferencia de conocimiento y la regulación de propiedad intelectual. La UC siempre va a facilitar la transferencia de la investigación de tal manera que tenga un impacto en el medio. Y la UC siempre va a reconocer el importe intelectual de las partes, siendo siempre la propiedad intelectual de quien la desarrolla, ¿cierto? Y eso es clave en nuestro, y esto es algo más reciente, algo que previamente siempre había el mito de que la universidad se iba a quedar con toda la propiedad intelectual. Eso no es así. Si el 100% de actividades lo realiza la UC, por cierto, el 100% de la propiedad intelectual va a ser de la universidad. Pero si existen los aportes industriales entre ambas partes, se acuerdan los términos y se distribuye la propiedad intelectual de la misma manera. Entonces, los mecanismos de transferencia también se acuerdan caso a caso, dependiendo del tipo de proyecto, ya sea que contemple las patentes, los licenciamientos, etc. Y hemos trabajado ya con distintos modelos de transferencia que facilitan la explotación comercial por parte de la empresa, porque si no, no tiene sentido. Si no redunda en un impacto en la productividad de la empresa en última instancia, no es de interés y no va a tener de relevancia en el largo plazo. Entonces, esta formación colaborativa, ¿qué características tiene? Bueno, al menos por el lado, la contraparte universitaria, nosotros tenemos un programa bastante extenso de habilidades transversales, de lo que llamamos habilidades blandas, que también es uno de los temas que surgió en la conversación con el gremio en octubre, ¿cierto? Capacidades de idioma, que la gente aprende en inglés, que tenga talleres de negociación, de liderazgo, que tenga capacidad de formación en transferencia tecnológica, que tenga capacidad de formación en formulación y gestión de proyectos, habilidades de presentación, por cierto, habilidades de formación en ética, que son claves. Y estos son bastante flexibles y los podemos ir imbricando a lo largo de la formación de forma tal que no perjudiquen el trabajo. También tenemos un trabajo fuerte de internacionalización. Podríamos pensar perfectamente en una colaboración con la industria que incorpore una componente internacional. Eso permite tener acceso a laboratorios internacionales, pueden tener estadías del doctorando internacionalmente para, por ejemplo, perfeccionar el manejo de una técnica. Eso puede ser en alianza con la industria, por cierto, y con otra universidad. Y esencialmente también un fuerte trabajo de formación en los conceptos de la transferencia tecnológica y lograr un trabajo en terreno desde el día 1, que eso vaya ocurriendo desde el principio. Ahora, una de las virtudes de establecer un trabajo que es no simplemente sobre la base de uno de los individuos, sino que establecer un convenio de colaboración con la industria entre la universidad, con la universidad para la formación de personas, es que como contraparte, esto necesariamente, como les mostraba en el ejemplo previamente de la asociación de los laboratorios, por ejemplo en el caso australiano, es que genera un acceso para la industria a capacidad, a infraestructura de los laboratorios de la universidad. Estos son solo algunos ejemplos. En el año pasado, en febrero, precisamente con ASICIM, nosotros pudimos levantar, con la ayuda de ASICIM, pudimos levantar un catastro de las capacidades de investigación de la Facultad de Química de la Universidad, de Química y de Farmacia, donde se muestra alguna de la infraestructura que yo les presento aquí, que lo que hacen es, de alguna manera, demostrar capacidades que quedan a disposición de la industria, que podría precisamente entonces, en esa formación colaborativa, lograr un acceso a esas capacidades de investigación y, por ende, fortalecer sus capacidades en ese ámbito de investigación y desarrollo.
Entonces, ¿cómo es el modelo? Por ahora nosotros vamos haciéndolo, lo estamos haciendo en etapas. La primera etapa que hemos instalado, el doctorado con la industria, está un poco más focalizado en los ámbitos de la ingeniería y la tecnología. Pero rápidamente, ahora a través del proyecto Ciencia 2030, vamos a abrir la segunda pata que tiene que ver con ciencia y desarrollo tecnológico. ¿Cuál es a grandes rasgos la estructura? Como ustedes ven, al principio del primer año, claro, tenemos algunas clases, tenemos algunos cursos que las personas toman, como les decían, son los cursos nucleares, pero ya el trabajo doctoral empieza a tener una componente importante que va solo creciendo a lo largo del tiempo. Y ustedes ven que ahí el trabajo normal quiere decir que es un trabajo porque permite que la persona todavía desarrolle parte de su labor normal, no se espera, como les decía, una dedicación completa. A modo de ejemplo, en las áreas de investigación con las que estamos trabajando en el doctorado con la industria en el ámbito de la ingeniería y tecnología, y esto se va a complementar con ciencia hacia otros ámbitos. En este momento, las tres grandes líneas de investigación son sistemas y procesos, sustentabilidad e infraestructura, información y tecnología. Les presento algunos de los ejemplos, podemos entrar en más detalles si les parece relevante, pero esto se va a ir ampliando y ya las capacidades que existen actualmente en la universidad ya están disponibles para que eso ocurra. En última instancia, el objetivo es común, es generar una generación constante de casos de éxito, ¿cierto? De que esto realmente vaya en beneficio de ambas partes. Les quiero mostrar algunos ejemplos. Nosotros ya tenemos la experiencia previa de haber instalado tesis de posgrado que están asociados a resolver desafíos complejos con la industria, aún sin la existencia de los programas doctorales en su forma previa, aprovechando de los instrumentos de financiamiento como son los programas de inserción y de investigación asociativa, de inserción, perdón, del CONICYT, que están orientados precisamente a facilitar el financiamiento puede ser durante el trabajo de tesis o bien eventualmente para la inserción. En el caso de la tesis, es un compromiso de 2 a 4 años con la supervisión, como les indicaba, y que funciona siempre sobre el trabajo conjunto entre el académico, el alumno y la empresa, y que ahora se fortalece con los nuevos programas de doctorado con la industria. Tenemos dos casos que hemos tenido, tenemos ya más de 18 históricamente, les muestro ahí dos que se han desarrollado en el ámbito de la industria química y minera, pero también en el ámbito de la industria acuícola, y tenemos otros ejemplos que podríamos también evaluar, donde precisamente se han desarrollado tesis directamente involucrados con la industria, y creo que son casos que se pueden observar como ejemplos, pero que ahora en el contexto del doctorado con la industria se hace mucho más íntima la relación y mucho más colaborativo el proceso formativo, precisamente para velar por esos requerimientos que tiene la industria respecto de la inserción de la persona en el ambiente, en la cultura, en la práctica de la industria propiamente tal. Además de las tesis están todo lo que tiene que ver con inserción de doctores y la contratación directa de doctores por la empresa, que puede o no estar asociado a un proyecto. Dos ejemplos que tenemos en la industria química históricamente, a nivel de SICA y a nivel de Panimex, que son las contratación de 2 doctoras, una en cada caso, asociado a los fondos de PAI CONICYT. En el caso de María Angélica Pardo, que es jefa de laboratorio de I+D en Panimex Química, ¿cierto?, que es una inserción directa a través de un doctor que ya ha sido formado previamente en la UC y que se puede insertar a apoyar en el desarrollo de I+D en la industria directamente. Entonces, esto es como para darles un panorama, lo quiero llegar hasta aquí para que tengamos espacio para conversar de distintas alternativas, pero como ven, esencialmente el foco es en mostrar cuál es la lógica del capital humano avanzado, y entender que estamos en una etapa donde esa formación del capital humano avanzado ya no puede ocurrir puramente al interior de la universidad y tiene que ocurrir en colaboración cercana, directa y muy concreta con la industria. Y es por eso es que nosotros ya hemos implementado la formación de doctoral con la industria colaborativa y que está orientada directamente a resolver y abordar esa brecha, porque sabemos que puede tener, como lo muestra la experiencia internacional, impacto primero a nivel de la industria propiamente tal, pero también después a nivel de la matriz productiva, y ustedes saben que eso no es más que un círculo virtuoso. Quiero terminar por presentar nuestro equipo de trabajo, quien les habla, Francisco Pizarro, que es el subdirector de I+D con la industria del Centro de Innovación, Rocío Ortiz, que muchos de ustedes también conocen, que es la coordinadora de I+D del área de inserción de capital humano avanzado, Werner Brevis, que él es el jefe del programa de doctorado en Ingeniería y Tecnología, que está actualmente ya andando y probablemente que es el que se va a complementar en el corto plazo con el ámbito
de la ciencia y desarrollo tecnológico. Con esto quiero ir terminando, agradecerles su atención y, por cierto, quedar muy disponibles para cualquier pregunta que puedan tener respecto de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la presentación, muy completa, y la verdad es que refleja bastante de lo que hemos trabajado en conjunto ahí, como tú has mencionado. Así que yo quería partir preguntándote con respecto a porque tú ahí mencionaste dos de los casos de éxito de Siquim, ¿no es cierto?, que están con estos programas que eran de CONICET, ex CONICET, ¿no es cierto? Y que entiendo ahora no tienen ese mismo financiamiento. Entonces no sé si tú tienes información si van a reactivar ese financiamiento, o hay algún sustituto Corfo o otro ente de fomento de este tema para tomar ese tipo de programas de fomento a la contratación de doctores. Sí, esto es muy importante la pregunta, Sergio. ¿Me escuchan ahí? Sí, que estaba como Sí. medio... Sí, sí. Esto es muy importante la pregunta. Efectivamente, los instrumentos PAI de inserción fueron algo de las cosas que se cortaron por la situación de la pandemia. Ahora, es muy importante, esto lo hemos conversado en las ocasiones que hemos podido hablar con el ministro, que esto no es un cierre de los programas de inserción con la industria, sino que es una suspensión temporal por la situación de emergencia, ¿cómo se llama?, sanitaria. Pero hemos sido súper enfáticos en todas las situaciones que retomar los instrumentos de financiamiento que vienen de ANIT dirigidos directamente a la inserción de doctores, a la realización de tesis con la industria, es algo que es prioritario. Y el ministro lo ha señalado en diversas ocasiones. Estamos en pleno proceso de formular la política de formación de talento. Precisamente uno de los focos es la inserción en la industria y la participación de los doctores en la industria. Entonces esperaríamos que surjan algunos instrumentos nuevos. Eso por decirlo con los que están o con los que estaban existentes. Ahora, existen algunos instrumentos Corfo. El detalle de eso, si quieren, los podemos ver. Tengo una de las diapos donde hay algunos de los elementos, y que yo en ese caso le pediría a Rocío que nos lo indique muy formalmente, porque ella los conoce muy bien. Y esos instrumentos Corfo permiten una combinación, no están exclusivamente dirigidos a la figura de tesis con la industria, pero permiten lograr inserción y trabajo de I+D colaborativo. Si me permiten, voy a Sí, yo compartir. creo que sería bueno, porque entiendo que hay algunos plazos ahí que están más o menos cerca, así que sería bueno tener esa información para los asociados. Por supuesto que sí. Si me dan un minuto, comparto la pantalla. Ahí está. Rocío. Súper, súper. Sí, efectivamente, como mencionaba Diego, uno de los instrumentos que habíamos promocionado harto y a propósito de la pandemia son el tema de los ANIT, que ahora no están disponibles por el momento, pero dado que finalmente lo que realizan tanto los estudiantes de doctorado como los doctores o doctoras que se inserten en la industria son actividades finalmente de investigación y desarrollo, lo que se puede hacer es justamente buscar estos otros instrumentos que aún sí están disponibles, pero por ejemplo, no sé, si ustedes arman un proyecto de investigación y desarrollo donde dentro del presupuesto está la contratación de un doctor, por ejemplo, desarrollar cierta actividad, o los costos operacionales de un proyecto donde va a participar un doctorando de un doctor, eso perfectamente lo pueden incorporar como parte de algún proyecto que se postule, por ejemplo, o a la ley de I+D, que esa es la más recomendada, a las tasas de adjudicación, que todavía están por arriba de los 60-70%, que hay que revisar la última cifra, pero todavía sigue siendo bien interesante y les puede permitir recuperar tributariamente hasta el 52,55%. Entonces eso les da flexibilidad porque es ventanilla abierta, lo pueden acoplar además a gastos que realice la misma organización, hora de recursos humanos que ustedes tengan, compra de equipos, y además la incorporación de estos doctores como parte del presupuesto. Entonces esa es una figura atractiva para armarlo de forma directa y que no está sujeto a tantos deadlines como son los concursos, sino que esto es ventanilla abierta para gasto, y si quieren hacer asociarse al crédito tributario hasta agosto más o menos lo permiten al año siguiente. Entonces esa es como una de las figuras, ir directamente por lo que es la figura del I+D, y si ese no es posible o no les parece atractivo, obviamente uno siempre puede ciertos gastos operacionales de los proyectos asociados a esto
ver si algún tipo de concurso como los CREALIA que están disponibles, como los CREALIA colaborativos sobre todo, que esos son los que requieren trabajarlos con la universidad, así que esos están diseñados para que más del 50% del presupuesto esté dedicado a entidades que realicen I+D como las universidades. Eso puede ser postulación. Entonces aquí justamente está el calendario de fechas para todos estos instrumentos, donde si se fijan justamente en marzo parte uno de los primeros llamados. Y lo bueno es que, por ejemplo, para los colaborativos, que justamente evalúan muy bien que uno tenga una entidad colaboradora con vasta experiencia como las universidades, tienen 2 llamados en marzo y en junio. Entonces, esos son espacios donde uno puede finalmente apalancar el ecosistema, que si bien muy bien dijo Diego, no están directamente diseñados para las tesis o para la inserción, sí para las actividades de I+D, que es finalmente lo que desarrollan los mismos doctorandos o doctores. Entonces, esas son las formas en que uno podría un poquito ahí hackear el sistema y aprovechar estos beneficios y además aprovecharse lo que es incorporar dentro del equipo capital humano avanzado. Esas serían como las alternativas que existen, Sergio. Súper, muchas gracias, Rocío. Oye, aquí alguien se escribió una pregunta también con respecto a los avances ¿cómo ven los avances con ASICIM? Dice, a la fecha estamos con acercamiento 1 a 1. ¿Se acerca esto a la metodología, a su metodología, dice? Bueno, yo creo que la idea es que precisamente, y yo creo que los avances han sido importantes, más allá de lo complejo del año anterior, precisamente porque yo creo que a lo mejor ustedes ya lo pudieron percibir en la presentación que les hice, que buena parte de lo que nosotros entendemos como el perfil de egreso de la persona ya está matizado y teñido mucho por la interacción que hemos establecido con ustedes. Entonces, hemos implementado capacidades de forma tal que las personas que vayan a salir de la formación sean efectivamente gente que sean de interés para la industria. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Nosotros tenemos los programas doctorales totalmente, o sea, abiertos en este momento. La admisión para el segundo semestre empieza pronto. En ese contexto, más allá de que sea en el contexto del doctorado de Ingeniería y Tecnología, eso no es restrictivo para nada. Si, por ejemplo, tienen algunas personas de la industria que que pudieran ser candidatos interesantes para la formación doctoral, o si tienen desafíos que ustedes ven que pueden ser pertinentes de desarrollar, o sea, el paso siguiente que tenemos que dar nosotros es ahora consolidar eso para, ojalá, que alguno de los doctorandos, ya sea proveniente de la industria química o de alguno de los que hayan ingresado, pueda tomarlo como desafío y pueda abordarlo. Y yo creo que ese es el paso que viene ahora. Es que realmente empecemos a trabajar ahora directamente, podemos establecer un convenio más formal sobre la base de problemas concretos que permiten de alguna manera ahora tener un marketplace, ¿cierto? Donde los estudiantes pueden elegir esos problemas y abordarlos directamente con la industria. Eso puede generar un círculo virtuoso, ¿cierto? Un feedback virtuoso, de manera tal que va a generar ruido, porque probablemente van a haber otras personas que van a decir, mira, oportunidades de formación tengo más allá de las de la academia, me puedo insertar en la industria de manera avanzada y tengo posibilidad de desarrollo de carrera. Entonces yo creo que lo que viene ahora es establecer el marketplace de los desafíos y efectivamente abrirlo para que los estudiantes que entran a los programas doctorales los tomen, o bien la gente que venga de la industria química pueda venir a capacitarse y a formarse directamente con nosotros. Estás en silencio, Sergio. Gracias, Diego. Activé los micrófonos de los asistentes menos el mío. Justamente eso porque entiendo que hay alguien que quiere hacer un comentario. Vicente. Sí, Vicente. Sí, hola, buenas tardes a todos. Una súper buena reunión. Me parece que lo que está haciendo ASICIM junto con la universidad ha sido, pero para mi gusto, esperanzador saber que los programas de formación de capital pueden tener otro cariz, ¿no es cierto? Que tengan una relación mucho más directa con la industria. Estoy contento. Es un tema. Siempre habíamos visto que los programas estaban con mucho énfasis en lo académico y los resultados así también lo hicimos ver en esa reunión. Me acuerdo de esa reunión, una reunión bastante provechosa, bastante transparente. Buena pega la de Carlos, la de Sergio en todo esto. Yo
viendo que hay una propuesta ya, yo quiero hacer un solo comentario a Diego, que es una experiencia personal, una experiencia que ha tenido Oxiquim. Previo a la formación de un programa un poco más duro, como una maestría o como un programa de doctorado, creo que la experiencia nuestra en programas de formación era la pasantía previa de los candidatos. En otras palabras, es darle la posibilidad a estos candidatos que quieren ser magíster o doctorado, es que pasen por la industria unos 5 o 6 meses en un programa, no muy duro, pero en un programa en donde él conozca, el candidato conozca realmente el ambiente donde se va a manejar, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, la industria tenga la posibilidad de elegirlo como candidato para hacer un programa mayor. Yo creo que con esto podemos tener la posibilidad, la empresa va a tener la posibilidad de poder elegir los candidatos que más se acomodan a los futuros desarrollos, porque podría ocurrir, a nosotros nos ha ocurrido, ¿no es cierto?, que a veces elegimos un candidato para desarrollar alguna función y nos encontramos a mitad de camino que ese candidato, ¿no es cierto?, no era eso lo que él andaba buscando. Entonces, si le damos la posibilidad al candidato y a la empresa, ¿no es cierto?, de poder ver cómo se afiatan los intereses de todos, ¿no es cierto?, va a ser más eficiente, en mi opinión, soy viejito ya, va a ser más eficiente después el proceso de formación del candidato, ¿no es cierto?, al nivel de maestría o de doctorado. Bueno, Vicente, muchas gracias por el comentario y por el entusiasmo y esa alegría. Efectivamente, yo coincido. Creo que la reunión que tuvimos en octubre del año antepasado fue tremendamente productiva para nosotros. El proyecto Ciencia 2030 ya está adjudicado, está corriendo y estamos en pleno trabajo de los ajustes curriculares para incorporar algunos detalles adicionales al programa de doctorado. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que precisamente el proceso de vinculación previa puede ser muy importante, como bien dices tú. Tenemos distintas posibilidades de abordarlo. Una posibilidad es abordarlo fuera del programa doctoral, ¿ya? Donde haya una cosa que puede ser, no tiene una afiliación formal la persona, por ejemplo, a la industria o a la universidad, y es una persona que está explorando alternativas y podría perfectamente tener un periodo de exploración previa con la industria, habiendo establecido los contactos ya en la universidad. Y eso es factible, pero el problema que tiene, que nos lo han hecho ver algunos de los estudiantes, es que al no tener ellos ni una afiliación con la UC, ni una afiliación con la industria, están un poquito en terreno de nadie, ¿ya? Y eso hay que verlo porque es un tema bien concreto que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que en los estudiantes que ingresan al programa de doctorado, el primer semestre, tienen mucha flexibilidad y pueden precisamente podrían perfectamente pasar ese tiempo en un trabajo directo ya, testeando un poco, sintiendo si se entienden efectivamente con la industria, si se puede empezar a conformar un proyecto, un acuerdo de colaboración. Y eso sería una de las figuras. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que si hay alguien que ya está dentro de la empresa que quiera formarse, esa persona nosotros podemos perfectamente permitir hacer la contraparte, hacer una estadía en la universidad para que conozca las capacidades de la universidad, que conozca lo que implica una formación doctoral y nos permita también saber que esa persona va a poder tener éxito en los estudios doctorales, que igual son bastante demandantes. Entonces, yo creo que esa figura de vinculación a mí me parece muy interesante. Yo creo que el punto que tú haces es bien clave. Nosotros lo teníamos considerado como una especie de semestre preliminar de vinculación para que efectivamente uno pudiera sentirse cómodo. Lo que nos ha mostrado la experiencia es que a veces los estudiantes se sienten un poquito en terreno de nadie y por eso lo hemos incorporado al interior del programa, que ya se puede establecer. Y eso no implica necesariamente un compromiso para la industria para tomar a esa persona, sino que se establece el vínculo durante ese primer semestre, se ve si se llega a un acuerdo y de ahí se toma para adelante. Eso es una posibilidad. Y lo otro tema que es muy importante es que nosotros contemplamos la posibilidad de que en el proceso de selección de los candidatos participe la industria.
pueda, por ejemplo, tener una recomendación que en el momento que nosotros estamos haciendo, si establecemos efectivamente un convenio, como lo establecían, por ejemplo, uno de los modelos que yo les presenté, que es el modelo inglés, donde la alianza es previa. Nosotros ya tenemos un convenio con ustedes, por ejemplo, como universidad, tenemos un set de problemas, entonces cuando llegan los candidatos, ustedes participan de ese proceso y dicen, ah, mira, este candidato tiene estas características, me parece interesante, y pueden contribuir al proceso de selección de manera tal que aquellos que ya ingresan ya están, por así decirlo, prevetados por la industria y que genera más chances de éxito en la alianza. Entonces yo creo que son al menos esos 3 mecanismos con los que podemos trabajar en esa dirección. Sergio, Diego, ¿me escuchan? Me gustaría... Sí, se escucha, gracias. Mira, bueno, primero agradecerle a Diego, y tal como decía Vicente, una excelente presentación. Hemos avanzado harto desde esa reunión de octubre, donde mirándonos las caras dijimos qué es lo que esperábamos uno de otro. Y yo, acogiendo de nuevo lo que dijo Vicente, que lo encuentro súper, muy práctico, podríamos diseñar algo similar. En esa época fue un focus group, en que nos juntamos varias personas de I+D y con otros académicos, en fin, y hacer una modalidad como las que se hacen en las mesas de negocio clientes-proveedores, donde en pocos minutos, reuniones de 5 minutos, se van intercambiando, en el caso de la negocios entre proveedores y compradores y empresas, y van cambiando de mesas, por decir así, hasta que al cabo de un par de horas se conocen todos. Y todos, entonces, que pudiera servir de alguna manera a un grupo, una masa mayor de doctorandos o de aspirantes, y a su vez las empresas que expliquen en breves minutos a qué se dedican, cuáles son sus desafíos, en fin. Yo creo que puede ser también una herramienta quizá muy práctica como para hacer un shock de estrechamiento de filas. Sí. Pero eso nosotros podríamos perfectamente, como ASICIM, organizarlo. Muy interesante, Carlos. Yo tomo ese punto o sea, me parece, lo endoso completamente. Yo creo que sería muy interesante porque esto sería como una segunda fase de esa misma reunión, ¿no? Pero ahora ya con candidatos concretos y con problemáticas concretas para reducir un poquito las brechas que tenemos de comprensión. A mí me parece muy interesante el modelo y yo creo que definitivamente es algo que podemos explorar en el corto plazo, ¿eh? Sí, porque nosotros de lo del focus group hasta ahora ya estamos como en la segunda o en la tercera derivada, donde ya hay un acercamiento universidad-empresa ya 1 a 1. Y en muchos casos hasta ahí vamos a llegar. Pero vamos avanzando en esto otro que va en paralelo, que es el capital humano avanzado. Por supuesto, y yo creo que a mí me encantaría que nosotros pudiéramos avanzar hacia una situación donde generemos un marketplace de desafíos. Yo creo que si nosotros podemos realmente tener como una bolsa de desafíos con distintas industrias y podemos llegar con eso ya de alguna manera conversado a ese tipo de reuniones, vamos a facilitar, la gente puede venir con una mirada ya sobre esos desafíos, decir, mira, esto me interesa y podemos focalizar en personas puntuales. Ese es un nivel. Y el otro nivel que hemos estado pensando, que creemos que puede ser una situación bien interesante, que todavía no la tengo implementada, esto es algo que vamos a explorar, yo espero este año, vamos a ver en qué medida podríamos invitar a personas de la industria a que escuchen los proyectos de tesis de algunos de los chicos que ya están andando, porque sería un espacio bien interesante para que conozcan la diversidad del trabajo que ellos están haciendo y establecer vínculos que a lo mejor no van a ser al interior de una tesis completa, no la van a tomar, pero pueden establecer una parte del vínculo de la tesis que puede facilitar una inserción posterior. Entonces yo creo que tenemos que combinar los mecanismos de conocimiento, porque en los proyectos de tesis es donde de alguna manera los chicos presentan sus ideas, en qué dirección van a ir y se ven enfrentados a un comité que los evalúa. Y en ese es un escenario bien interesante para a lo mejor también fomentar el conocimiento mutuo y fomentar conversaciones que tengan un seguimiento más interesante.
Bueno, yo creo que hay dinámicas que se pueden ir materializando y ahí ya es cosa de que nos pongamos de acuerdo porque desde el punto de vista nuestro tiene todo el apoyo de ASICIM. Excelente, no, excelente. Me parece una súper buena opción, de todas maneras. Sergio está en silencio. Ahora me acabo de dar cuenta, gracias. Muchas gracias, Diego, por la presentación que nos hiciste. Creo que ha reflejado bastante bien los esfuerzos que se han hecho en todo este tiempo. Y como decía Vicente y todos, estábamos muy contentos por los resultados, hay que seguir trabajando. Este tema de la vinculación industria-universidad tiene décadas ya de diagnóstico, pero son pocas las instituciones que están haciendo cosas para cambiarlo. Yo creo que este es un ejemplo de institución que sí lo está haciendo. Así que ha tenido harta actividad en eso, así que estamos bien orgullosos, pero además esto presenta desafíos de seguir mejorando, porque el destino final es mejorar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la industria, de la posición país. Así que nuestro granito de arena para eso, así que muchas gracias, Diego, también por la buena voluntad que ha tenido la Universidad Católica en general con esta vinculación y por la presentación que hiciste hoy día, como digo, de muy buen nivel y que además nos dejó bien esperanzados, siendo la última semana de enero, además, que yo creo que es primera vez que hacemos una actividad de esta naturaleza en enero, así que muy bien por ese lado también. Muchas gracias, Diego. Oye, muchas gracias a ustedes por el apoyo continuo. Me parece muy importante destacar el trabajo de Rocío, porque Rocío, si no fuera por ella, estas cosas no ocurrirían y realmente es un pilar bien fundamental esta aproximación. Así que disponible. Yo creo que el paso siguiente es que concreticemos en torno a estas ideas que han surgido acá y que lo hagamos pronto, porque las capacidades para empezar a generar ese marketplace de proyectos están. Yo creo que tenemos que dar ese paso ahora. Así que muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Carlos, y a todos los asistentes por el tiempo y la disponibilidad. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Vale. Gracias a Chao. todos también y gracias por conectarse Súper. y con esto damos por terminado el webinar. Chao. Chao, Gracias. Vicente. Muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Terminó la reunión.